Bien, esta noche estaremos con Nicolás Lynch, director de la organización Otra Mirada, con quien vamos a conversar y vamos a tratar de descubrir su perfil económico. Vamos a una pausa y regresamos. Claro, la red donde todo es posible. ESAN, camino a los 50 años. Tus tarjetas de crédito Scotiabank te devuelven hasta el 20%. Samsung Galaxy S4. Pídelo hoy en Claro. I thought that it would change your mind, but I know that this time I have said too much, been too unkind. Boys, Siente el poder. Renault Duster. Pide tu prueba de manejo hoy. Bien, regresamos entonces con el señor Nicolás Lynch, director de la organización Otra Mirada, con quien vamos a hablar sobre economía y algunas otras cosas más para descubrir su perfil económico. Muy buenas noches, gracias por venir al programa. Buenas noches, gracias por la invitación. Cuénteme un poco, para tratar de entrar un poco al tema que nos compete. ¿Cuál es el balance que tiene usted el día de hoy sobre en lo que va de este gobierno, en lo que respecta al plano económico, político, social? Bueno, hablando de economía, yo creo que es difícil hablar de este gobierno. Yo creo que lo que hay es un continuismo económico que viene desde el ajuste del año 90, ¿no? El ajuste que se dio en agosto del 90 y que básicamente fue continuado por la propia dictadura de Fujimori, una vez que se convierte en dictadura el año 92, y por los gobiernos que siguieron, principalmente Toledo, García y ahora Humala, que entra ya con un viraje en el terreno económico, ¿no? Entonces, es difícil hablar de performance de un gobierno. Yo creo que es un modelo, algunos prefieren hablar de un patrón de crecimiento o de decrecimiento, depende de cómo se le mire, ¿no? Que permanece en el tiempo, ¿no? Aproximadamente ya 20 años, o sea, podemos analizar sus promesas, si quiere, ¿no? Por lo que entiendo, ¿su balance sería negativo? Bueno, yo creo que hay que atenernos a las cifras, ¿no? ¿Son malas en su opinión? Tenemos en este momento un 10,2 de acuerdo a Julio Gamero de población económicamente activa que tiene un trabajo con derechos, ¿no? Tenemos de acuerdo a lo que es pobreza multidimensional un 40% en el país. Tenemos una inversión extranjera que en los 10 años de crecimiento, donde es más justo medirla entre el 2003 y el 2012, entraron al país 56.000 millones de dólares y salieron 74.000, o sea, tenemos un déficit de 18.000 millones de dólares. Tenemos un modelo que ha vuelto a conducir, porque ya había sufrido el Perú algo similar antes, hacia un patrón productivo primario exportador, ¿no? Que si nosotros lo vemos en el tiempo, es decir, una curva larga de precios internacionales, que es a lo que responde un patrón primario exportador, estos bajan, no se desarrolla actividad económica con valor agregado, principalmente industria, ni tampoco empleos para la población. O sea, hemos reprimarizado la economía, esta está concentrada en su mayor parte en unos cuantos grupos económicos y que responden principalmente a empresas extranjeras. Como que señalaba, se llevan el dinero, ¿no? Y si todo esto es tan negativo, ¿por qué entonces ha aumentado la clase media? ¿Por qué los industriales están contentos con estas políticas si en principio van en contra de sus incentivos y de sus beneficios? Y segundo, ¿por qué organizaciones como el Banco Mundial, incluso
la misma CEPAL, certifican el proceso de crecimiento pro-pobre que tiene el Perú el día de hoy. Habría que hacer una diferencia entre el Banco Mundial, que junto con el Fondo Monetario y el gobierno de los Estados Unidos atrás venden este modelo. Pero CEPAL también y CEPAL, las cifras son de CEPAL también, son las mismas cifras. Por eso, le hago una diferencia entre el Fondo Monetario y el Banco Mundial, que venden el modelo y lógicamente tienen que recertificarlo, y CEPAL, que más bien es crítico a este tipo de crecimiento. Pero da las cifras, o sea, por ejemplo, las cifras que usted da de pobreza, que conocemos ese estudio, es un estudio muy particular. No, pero le no corrijo, son las mismas cifras que da el INEI, que son las que están sustentadas por el Banco Mundial, y que la CEPAL es la que utiliza en sus estudios. Por eso le pregunto por CEPAL. Un momentito. Sí. Le digo por CEPAL y le digo el juicio de valor de CEPAL. Cuénteme. CEPAL no avala este tipo de modelo, porque justamente señala que reprimariza la economía, no crea empleo, ni actividades productivas con valor agregado. No es lo que yo leo cuando me meto a la página web de CEPAL. Bueno, cuando yo entro a la página web de CEPAL, le cuento algo que acabo de leer ayer. Lea usted los estudios de CEPAL. Sí, eso es lo que leo. Lea usted los estudios de CEPAL sobre desigualdad. Dice que el Perú es hoy día el segundo país menos desigual de América Latina después de Uruguay. No es lo que yo he leído en la página web de CEPAL, ¿no? Por el contrario, si usted hace el cálculo ¿Pero si la desigualdad no está reduciéndose? ¿Le puedo responder sobre desigualdad? Claro, por supuesto, estamos conversando. Entonces le respondo, ¿no? Son 18 países sobre los que se mide desigualdad, ¿no? Si usted al factor de desarrollo humano le incluye el índice de Gini, y no estamos hablando del índice de Gini corregido, porque hay en el Perú un índice de Gini corregido por un equipo encabezado por Waldo Mendoza de la Universidad Católica. Sin corregir el índice de Gini, el Perú ocupa el puesto 12, ¿no? Creo que el primero es la Argentina, me parece que el segundo es el Uruguay, ¿no? O sea, está en el último tercio de América Latina. Esa es la situación del Perú, no es la del segundo país menos desigual. Esas no son las cifras que están en CEPAL. Pues no es lo que está en la página web de CEPAL. Bueno, se debe haber usted equivocado. Yo le pediría que regrese. Está bien, ¿no? No hay ningún problema. Imaginemos que estamos en el puesto 12. Tanto en el estudio que usted menciona de Waldo Mendoza como la desigualdad que anota el INEI, lo que demuestra es que la tendencia es a la baja. De hecho, el estudio de Waldo Mendoza sostiene que la pendiente de caída de la desigualdad es mucho más pronunciada que la del INEI. ¿Eso no contradice un poco lo que usted está diciendo? Lo que Waldo Mendoza en su estudio señala... Estuvo acá, me lo contó. Haciendo una serie de aproximadamente 50 años, o sea, del año 65 hasta el presente, es que el índice de desigualdad se mantiene estable, en 0,6, estableciendo un promedio de medio siglo. Puede hacer que hayan momentos en que esto suba o baje, pero el promedio nos habla de una desigualdad estructural que tiene que ver justamente con este modelo primario exportador al que el país desafortunadamente vuelve una y otra vez. Una pregunta, cuando usted habla de modelo primario exportador, específicamente ¿a qué se refiere? Porque diera la impresión que los sectores primarios son los que ocupan la mayor parte del componente de PBI. Bueno, se refiere básicamente en este caso a los minerales, a la exportación de minerales. Los minerales son 14% de nuestro PBI. Bueno, no solo me refiero al PBI de los minerales, me refiero a los minerales, al gas, al petróleo, a todo lo que ello incluye, ¿no? Eso es lo que es 14%. Bueno, pero es lo que lidera en este momento el crecimiento, lo que paga aproximadamente la mitad del impuesto a la renta, ¿no? Sin duda. ¿Y eso no le parece a usted justamente? Y los que generan también mayor influencia política. Pero al mismo tiempo, este tipo de crecimiento inhibe a otros sectores. No tenemos un desarrollo industrial importante, que es donde se generan los puestos de trabajo. Tampoco tenemos un sector de servicios significativo, me refiero a un sector de servicios con un alto componente tecnológico, ¿no? Que nos permita generar puestos de trabajo y exportar servicios con valor agregado. Si eso fuera verdad, entonces, ¿por qué todos los indicadores de productividad siguen siendo tan positivos? Debe usted Toda la información que recibo desde la CIA, del Banco Mundial, me está adelantando un poco su respuesta, pero... me parece que usted tiene una mentalidad conspirativa, ¿o me equivoco? Parece. ¿Su dogmatismo lo ha llevado a la conspiración? Un poco. Un poco. Pero cuénteme, ¿cuál es su opinión? Mi opinión es que, le repito, estamos en un modelo primario exportador que va a durar mientras duren los altos precios de las materias primas y que luego se va a caer.
es un ciclo en el cual el Perú ya estuvo desde la colonia. Lo repitió con el guano y el salitre, lo repitió con el caucho, lo ha repetido en diversos momentos con la actividad primaria exportadora de minerales. Correcto. Y es un modelo que necesariamente se tiene que corregir, ir hacia un modelo de desarrollo de nuestros mercados internos, de desarrollo de cadenas de valor con el necesario valor agregado para poder salir adelante y tener lo que es fundamental. Yo diría la cifra macroeconómica más importante en una economía, ¿no? Que es, espérese un ratito, que es el empleo con derechos. Correcto. ¿No? Recientemente en un estudio de Richard Webb, él muestra que entre 1900 y 1994 las zonas rurales del Perú crecieron a una tasa promedio de 1.4 y que entre el 94 y el 2010 crecieron a una tasa de 7.3, si mal no recuerdo. ¿Eso tampoco le parece a usted correcto? Es indudable que la cantidad de riqueza producida, ¿no?, ha impactado en una reducción de la pobreza, especialmente en un primer momento en los sectores rurales. Luego en los sectores rurales eso se ha detenido, justamente por la falta de una política sectorial de desarrollo agrícola. Correcto. Sí, la pobreza se ha reducido en 53% en el periodo 2001-2012. Una maravilla. Vamos a una pausa y regresamos. Vamos a una pequeña pausa y regresamos. Bien, regresamos con Nicolás Lynch, con quien estamos conversando sobre su perfil económico. Señor Lynch, la semana pasada lo escuchamos un poco activo respecto a la propiedad de los medios. Usted, en un programa, lo que estaba era sosteniendo que los medios tenían unas propiedades cruzadas y que por lo tanto no había una debida libertad de prensa. Corríjame si interpreté mal lo que digo. Bueno, yo creo que hay un diagnóstico en América Latina que no solo tiene que ver con el Perú. El Perú es un caso, indudablemente, sino con otros países también, con la mayor parte de países en la región. Un diagnóstico de UNESCO, antiguo ya, de más de 10 años atrás, y que se ha reiterado en diferentes evaluaciones, de que hay dos problemas que atentan contra la libertad de prensa, ¿no?, que son la propiedad cruzada, ¿no?, y el monopolio en un determinado tipo de medio. Y este es un tema que ha sido abordado de diferente manera en diversos lugares de América Latina y que ha sido poco discutido y abordado acá. Y eso indudablemente que afecta el pluralismo político y el pluralismo de opinión. Correcto. Yo me metí a internet y me puse a averiguar, puse a estudiar un poco, me pareció interesante lo que usted planteaba. Y lo que encontré fue un poco lo inverso. Encontré un estudio de la Comisión Federal de Comunicaciones que hacía justamente un estudio partiendo por asumir que efectivamente cuando la propiedad es cruzada, o sea que un propietario es dueño de un medio A, de un medio B y de un medio C, esta propiedad podía tender a generar diversiones en las opiniones de acuerdo a sus preferencias. Y lo que encontraron fue que no había una necesaria desviación producto de la concentración de propiedad. Lo que más bien encontraban era que más importante que si algún propietario es dueño de diferentes medios, como lo es, por ejemplo, el Grupo del Comercio o el Grupo La República, lo más importante era que hubiera pluralidad de medios para que hubiera una mayor libertad de opinión y que la libertad de prensa se beneficiaba de esa. Entonces, mi pregunta es, ¿en el mercado peruano usted siente que no hay una suficiente competencia? Mire, yo creo que no es un tema de competencia entre distintos dueños. Número uno, dueño A, dueño B, dueño C. Mi convicción es que en la prensa y en los medios audiovisuales se expresan intereses económicos, sociales y políticos. Y por lo tanto deben ser diversas voces, o sea, deben haber diversas formas de propiedad en los medios. Propiedad privada, ciertamente, propiedad pública a través de la sociedad civil y del propio Estado. O sea, que es la pluralidad de formas de propiedad la que permite expresar diversos intereses. Pero ¿esa no sería una teoría justamente conspirativa? ¿Por qué conspirativa? Al contrario. Proponer que los dueños de los medios son los que determinan qué es lo que dicen los periodistas a través de los medios. Bueno, lo que vemos en la historia del Perú es que son los dueños de los medios los que determinan qué cosa dicen sus medios. Justamente eso me hizo buscar un paper. Espérese un ratito. Pero usted no ha definido bien lo que es propiedad cruzada. Propiedad cruzada es tener propiedad de una radio o de varias radios y de varios periódicos y de varias estaciones de televisión. Le voy a dar el nombre del estudio para que lo revise. Hay varios estados en Estados Unidos, por ejemplo, que prohíben
la existencia sí, puede ser que esté prohibido, pero un de propiedad estudio privada. Sobre la base de data Y el no otro, yo le estoy diciendo la experiencia que lleva a una determinada legislación. Y lo otro es el monopolio. Por ejemplo, que una empresa sea dueña de la mayor cantidad de frecuencias de radio, de la mayor cantidad de frecuencias de televisión. No ocurre, ¿no? Ahora, ¿cuál sería la alternativa a que el mercado determine quién es dueño de qué? ¿Cuál sería la alternativa? Yo creo que debe haber legislación que le dé posibilidades a diversos tipos de dueños. Yo creo que esa es la verdadera competencia. Que el Estado restrinja... Que haya una presencia pública de algunos importante. Para darle a otros. Que haya una presencia pública importante, ¿no? Tanto del Estado como de las organizaciones de la sociedad civil. Justamente eso fue lo que encontré, que era lo que la gran mayoría de investigadores ponían una luz roja. Decían, la propiedad del gobierno, cuando es implementada en los medios, limita la libertad de prensa. De hecho, hay una correlación muy fuerte entre países donde los gobiernos adueñan medios y, por ejemplo, restricción en las libertades civiles y políticas, arresto de periodistas. Y uno de los estudios que más me llamó la atención fue uno que se hizo justamente sobre Perú. 12 investigadores, Macmillan y Zoido, de la Universidad de Stanford, estudian el caso peruano para encontrar cuáles eran las instituciones que servían mejor para defender a una democracia. Y encontraron que eran en mayor medida la prensa. Claro, lo que ellos vieron fueron las preferencias reveladas de Montesinos a la hora que sobornaba a jueces, fiscales, congresistas y medios. Cuando me refiero a propiedad pública, no me estoy refiriendo exclusivamente a propiedad del Estado. Si usted ve, por ejemplo, la manera en que está organizada la BBC, ¿no? Es un consejo público que tiene una integración múltiple. O, por ejemplo, cómo está dirigida la Televisión Nacional de Chile, a través de un consejo público. Hay una tercera variedad sobre cómo está dirigido, por ejemplo, en el Canadá, ¿no? ¿Usted cree que las diferentes ideologías en el Perú no tienen...? La Corporación de Medios Públicos del Canadá. Correcto. Usted tiene, por ejemplo, en Estados Unidos, ¿no? Que la PBS, el Public Broadcasting Corporation en Estados Unidos, es una gran ONG. O sea, hay diversas formas de presencia de lo público, de lo que no es una empresa privada. ¿Por qué no ocurriría eso en el Perú si la libertad de poner un medio es abierta? Cualquiera puede poner un periódico, cualquiera podría tomar o comprar una radio. Son diferentes el caso del periódico, que es prensa escrita, del caso de lo que son medios audiovisuales. Son dos cosas totalmente diferentes. En el periódico no hay concesión de ondas aéreas como hay en el caso de los medios audiovisuales, ¿no? Y, lógicamente, si usted le deja esto solo a la iniciativa privada, se produce un natural monopolio, ¿no? Como suele suceder con la iniciativa privada. Entonces, usted tiene que las democracias más fuertes, que en mi concepto son las democracias europeas, las democracias que han ido hacia un esquema de democracia social, tienen una presencia de medios públicos, tanto estatales como de configuración múltiple en sus directorios, ¿no? Con un impulso y un resultado para la democracia muy importante. No es raro que sus fuentes sean norteamericanas, ¿no? Donde más bien se ha favorecido el monopolio privado de los medios de comunicación. No es lo que he visto en mi experiencia allá, pero le quiero hacer una última pregunta porque me gana el tiempo. El modelo de prensa que están siguiendo los gobiernos de Argentina y Ecuador, en su opinión, ¿qué le parecen? Bueno, yo creo que son casos totalmente diferentes, ¿no? El caso argentino y el caso ecuatoriano. En el caso argentino, que es el que conozco más cerca, yo creo que hay una ley de medios audiovisuales muy interesante que fue aprobada el año 2009, luego de 5 años de discusión en múltiples foros en la sociedad argentina, y que fue aprobada por gobierno y oposición. Solo se opuso un partido de derecha, que me parece que fue el PRO, ¿no? Y ahora se está luchando por su implementación, que está siendo enfrentada por un monopolio mediático que es el monopolio del Grupo Clarín, ¿no? Muy bien. Le agradezco muchísimo su visita. Al contrario, yo le agradezco su pluralismo al haberme invitado. Siempre. Gracias. Muchas gracias. Bien, vamos nosotros a una pausa y regresamos con el bloque de SAN.